Muy buenas a todos, estamos en Tecnoeducar y vamos a arrancarnos con un problema, un ejercicio de corriente alterna en el que tenemos un circuito RLC en serie. Es decir, tenemos una fuente de alimentación en corriente alterna, concretamente con una tensión de 20 voltios. También tenemos que hablar que la frecuencia para este circuito es de 47,77 Hz. Y tenemos, como es un circuito RLC, tenemos una resistencia R, una bobina L y un condensador C. El valor ohmico de la resistencia es de 20 ohmios, el valor de la capacidad del condensador es de 150 microfaradios y el de la inductancia de la bobina es de 300 milihenrios. ¿Qué nos pide el problema? Pues nos dice, la figura representa un circuito RLC en serie, determinar en primer lugar la impedancia del circuito y el triángulo de impedancias. Luego nos pide calcular la intensidad de corriente que circula a través del circuito y por último las potencias activa, reactiva y aparente y el triángulo de potencias y también el factor de potencia. Vamos a empezar con el apartado A que nos pide la impedancia del circuito y el triángulo de impedancias. ¿Cómo podemos calcular la impedancia total del circuito? Pues tenemos que calcular cada una de las impedancias que tenemos aquí. Tenemos en primer lugar una resistencia de 20 ohmios, que ahí no tendríamos que hacer nada, simplemente tenemos la resistencia de 20 ohmios y listo. Tenemos que el ángulo girado de esa impedancia sería de 0 grados, como veremos más adelante. Lo que sí vamos a hacer ahora es calcular las impedancias inductivas y las capacitivas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a ampliar las fórmulas que hemos visto en vídeos anteriores. Vamos a ver que la impedancia inductiva, la X sub L, se calcula como la inductancia L por la pulsación omega. La pulsación la podemos expresar como 2pi por la frecuencia F. Por lo tanto, tenemos 2pi por la frecuencia, que es 47,77 Hz, por 300 milihenrios. ¿Qué pasa? Que tenemos que pasar esos milihenrios a henrios. Por lo tanto, nos queda 300 por 10 elevado a menos 3 henrios. Al hacer este producto, tenemos una impedancia inductiva de 90 ohmios. Vamos a expresarla ahora vectorialmente. Vamos a expresarla con el valor de esa impedancia inductiva que hemos calculado y vamos a poner que está girada 90 grados, que es el ángulo que vamos a emplear para estas impedancias inductivas cuando hablamos de un circuito como el que tenemos aquí. Tenemos la X sub L con esa flecha encima que representa que es un vector. Por lo tanto, tenemos que expresarlo con el ángulo girado. Vamos a calcular ahora la impedancia para el caso del condensador, es decir, la impedancia capacitiva. ¿Cómo calculamos eso? Pues con la fórmula que ya hemos visto en el vídeo que vimos de impedancias, como el cociente entre 1 y la capacidad o la capacitancia del condensador por la pulsación. Tenemos que esa capacidad o capacitancia del condensador es 150 microfaradios, por lo que tendríamos que pasarlo a faradios, que nos queda 150 por 10 elevado a menos 6 faradios. Por lo tanto, al hacer esta operación, nos queda que la impedancia capacitiva es 22,21 ohmios. Por lo tanto, vamos a expresarla ahora vectorialmente. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente ponemos ese resultado de la impedancia capacitiva y ponemos un ángulo girado de menos 90 grados. Vamos a poner que las impedancias inductivas están giradas 90 grados, es decir, positivas, y las capacitivas menos 90 grados, negativas. Luego, en el triángulo de impedancias, veremos realmente qué significa esto. Vamos a calcular ahora el valor del módulo de la impedancia total. Como tenemos resistencia, condensador y bobina, tenemos que calcular la impedancia total como la raíz cuadrada de las distintas impedancias, es decir, tenemos la raíz cuadrada de la parte real que corresponde a la resistencia R, tendríamos la raíz cuadrada de R al cuadrado más todo lo que corresponde a las impedancias imaginarias o irreales elevadas al cuadrado. Es decir, tenemos que z es igual a raíz cuadrada de r al cuadrado, parte real,
más XL menos X sub C al cuadrado, parte irreal o imaginaria. ¿Por qué ponemos XL menos X sub C? Como hemos visto antes, para la XL hemos considerado un ángulo positivo, 90 más 90 grados. Y para la X sub C un ángulo negativo, menos 90 grados. Este es el motivo por el que nosotros tenemos ahora una diferencia, una resta entre la XL y la X sub C y no la sumamos. De todas formas, esto lo vamos a ver mejor luego cuando representemos el triángulo de impedancia. Vamos a calcular la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 90 menos 22,21, todo eso al cuadrado. Todos esos valores ya lo tenemos calculado anteriormente. Con la resistencia no hemos tenido que calcular nada porque ya es el valor de R. Y nos sale que la impedancia, el módulo de la impedancia es 70,67 ohmios. ¿Cómo calculamos el ángulo que está girado esa impedancia? Con el valor de phi. ¿Cómo calculamos el valor de phi? Pues podemos calcularla de varias maneras con las razones trigonométricas, como por ejemplo con el coseno de phi. El coseno de phi se calcula como el cateto contiguo entre la hipotenusa, es decir, resistencia entre impedancia, R entre Z, y nos queda un valor de 0,28. Por lo tanto, si el coseno de phi es 0,28, phi será igual al arco coseno de 0,28, es decir, 73,56 grados. Por lo tanto, vectorialmente, la impedancia total se representa o se expresa como 70,67 con un ángulo girado de 73,56 grados y la impedancia se expresa en ohmios. Vamos ahora a representar el triángulo de impedancias. Simplemente cogemos estos resultados que hemos calculado y los representamos en el triángulo. En el eje horizontal ponemos la parte real, que equivale a la resistencia R, que vale 20 con un ángulo girado de 0 grados, como ya hemos dicho, que vamos a emplear para la resistencia. En el eje vertical vamos a poner la parte irreal o imaginaria y vamos a representar en primer lugar X sub L, es decir, la que corresponde a la bobina. Teníamos un valor de 90 con un ángulo girado de 90 grados. Representamos X sub L. Pero ahora, ¿qué ocurre? Tenemos que restarle, es decir, hacia abajo, representar hacia abajo el valor de esa impedancia que hemos calculado para el condensador, la X sub C, que valía 22,21 con un ángulo girado de menos 90 grados. Es decir, si la resistencia R la hemos puesto hacia la derecha, es porque tiene un ángulo de 0 grados. X sub L la hemos puesto hacia arriba porque gira 90 grados, es decir, iría hacia arriba. Y la X sub C la hemos puesto hacia abajo porque tiene un ángulo de menos 90 grados. Por tanto, si nosotros hemos representado la X sub L hacia arriba, 90 girado con un ángulo de 90 grados, y luego le hemos representado hacia abajo la X sub C, esa línea que nos queda en el punto en el que acaba el vector de R y luego tiramos hacia arriba, nos va a quedar al final un vector X que vale 67,79 girado 90 grados. Para no perdernos, hemos representado la X sub L en azul, un vector hacia arriba, la X sub C hacia abajo con un vector naranja, y luego, desde el momento en el que acaba ese vector de resistencia, representamos un vector hacia arriba de X. Por tanto, ya tenemos la parte horizontal, el vector horizontal, tenemos el vector vertical X, y simplemente unimos ese punto inicial en el que comienza el vector de la resistencia y lo unimos con el punto en el que acaba el vector X. Nos queda el triángulo de impedancias representado con esos tres vectores en negro: R en la parte horizontal, X en la parte vertical y Z como esa hipotenusa del triángulo, que nos quedaría de 70,67 girado 73,56 grados. Vamos a calcular ahora el valor de la intensidad de corriente que circula a través del circuito, lo que nos pide el apartado B. Pues simplemente tenemos que la intensidad de corriente se calcula como la tensión entre la impedancia. Si recordamos la ley de Ohm, nos quedaba que la intensidad de corriente era tensión entre resistencia, para el caso de circuitos en corriente continua, pero como estamos en corriente alterna, tenemos que tener en cuenta toda esa impedancia, la impedancia total. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta tanto la resistencia, la bobina y el condensador. Ya la impedancia total la hemos calculado anteriormente, por tanto, vectorialmente, la intensidad de corriente se calcula como 20 girado 0 grados, es decir, el valor de la tensión con un ángulo de 0 grados,
y la impedancia como 70,77 con un ángulo girado de 73,56 grados, obteniendo un valor de intensidad de corriente de 0,28 con un ángulo de menos 73,56 grados. Como vemos, tenemos un ángulo negativo para la corriente. Por último, vamos a calcular lo que nos pide el apartado C, potencias activas, reactivas y aparentes. También nos pide el triángulo de potencias y el factor de potencia. ¿Cómo vamos a calcular las distintas potencias? La potencia aparente S se puede calcular como tensión por intensidad de corriente, es decir, 20 por 0,28, teniendo un valor de 5,6 voltioamperios. Teniendo el valor de la potencia aparente, podemos calcular más fácilmente las potencias activas y reactivas. La potencia activa P la calculamos como S, o potencia aparente, por coseno del ángulo φ. De esta manera, calculamos la potencia activa y nos da un valor de 1,58 vatios. La potencia reactiva Q la calculamos como potencia aparente por el seno de φ, teniendo un valor de 5,37 voltioamperios reactivos. Con estos valores los representamos en el triángulo de potencias, poniendo en el eje horizontal la potencia activa, en el eje vertical la potencia reactiva, y luego tenemos la potencia aparente como esa hipotenusa del triángulo. Representamos también el ángulo φ como 73,56 grados, y por último vamos a calcular el factor de potencia, que simplemente se calcula como el coseno de φ, es decir, el coseno de 73,56 grados, por lo que el factor de potencia equivale a 0,28. Es un factor de potencia que se aleja de la unidad, es decir, se aleja del valor 1. Por lo tanto, podemos decir que este circuito no es muy eficiente en este sentido. Para corregir ese factor de potencia podríamos colocar una batería de condensadores y de esta manera podríamos aprovechar más la potencia activa para ese trabajo que nosotros queremos ejercer en el sistema que tengamos. Y de esta manera hemos calculado todos los apartados que nos piden en el ejercicio para un circuito RLC en serie. Más adelante subiremos otro ejemplo de un problema en el que nos proponen un circuito RLC en paralelo.